Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer en conjunto las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, vamos a conocer la nueva edición del año 2015 de la Biblia Pechita. Que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de la Biblia Pechita, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, esta es la denominada Biblia Pechita, que correspondería a la segunda edición del año 2015 y es publicada por la editorial protestante Holman. Entonces vamos a ver esta Biblia, que es la edición de tapa dura. En su portada dice: la Biblia Pechita, la Biblia en el idioma que Jesús habló, un tesoro sin igual. El lector encontrará una valiosa lista de recursos: diccionario extensivo del arameo al español, alefato arameo, fundamentos del cristianismo genuino y datos históricos y tradicionales relacionados al antiguo texto Pechita. Entonces, hermanos, les recuerdo que esta Biblia Pechita es publicada por la editorial protestante Holman. Acá podemos ver el lomo, Biblia Pechita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, editorial Holman. Después aparecen algunas características que dice: diccionario extensivo del arameo al español, datos históricos y tradicionales relacionados al antiguo texto Pechita, alefato arameo, diferencias entre la Biblia Pechita y las traducciones actuales. El orden cronológico de redacción de los libros de la Biblia, letras rojas para pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento y las palabras del Padre de Jesucristo y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Fundamentos del cristianismo genuino, mapas a color, tablas de pesos y medidas, página de presentación y cinta marcadora. Entonces, esta Biblia es publicada por Editorial Holman y la letra tiene un tamaño de 10.5. Entonces ahora vamos a ver cómo es en su interior. Bien, entonces voy a sacar esta cinta que tiene al inicio. Aquí dice: esta Biblia está basada en el texto Pechita, un antiguo manuscrito bíblico en arameo, el idioma que hablaban el Señor Jesús y sus apóstoles. Ahora usted puede explorar y estudiar las Sagradas Escrituras en el contexto del hablar diario de Jesús. Con el resurgimiento del interés por el arameo bíblico, esta Biblia, obra de más de una década de traducción al español, abre la puerta al lenguaje de los tiempos de Jesucristo. La Biblia Pechita, obra cumbre de la literatura aramea, dejó registrado el mensaje del Evangelio en un idioma claro, sencillo y directo, que es el significado de la palabra Pechita. Bien, hermanos, entonces acá vamos a ver el contenido en su interior. La Biblia Pechita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, dice acá. Después aparece que la primera edición de la Biblia Pechita se realizó en el año 2006, de la cual ya hice un video, y ahora esta corresponde a la segunda edición del año 2015. Acá aparece el índice que dice artículos, prefacio, introducción, explicaciones, tabla de abreviaturas. Y acá aparecen los libros del Antiguo Testamento, que son, en este caso, son 39 libros, ya que no posee los libros deuterocanónicos y utiliza el canon de nuestros hermanos separados protestantes. Y acá tenemos el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros.
Y materiales auxiliares, diferencias entre la Biblia Pechita y la traducción regular del hebreo y griego, fundamentos del cristianismo genuino, datos históricos y tradicionales relacionados al texto Pechita y el arameo, diccionario español-arameo, relación de nombres de personas y lugares bíblicos sobresalientes, listado por orden cronológico de redacción de los libros de la Escritura, tabla de peso y medidas del Antiguo Testamento y tabla de pesos y medidas del Nuevo Testamento. Acá vamos a conocer un poco más acerca de esta obra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, citando a nuestro Señor Jesucristo. Dice: la Biblia Pechita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, es un esfuerzo para llevar al pueblo cristiano del habla hispana la traducción al español de uno de los textos de las escrituras más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica. Esta intensiva labor de traducción se ha llevado a cabo con el propósito de presentar a los cristianos hispanohablantes la riqueza, la sabiduría y el poder de la palabra de Dios en un estilo ágil y contemporáneo, apegado a la gramática moderna del idioma español. La sencillez y claridad del texto pechita están ahora al alcance de todo aquel que quiera profundizar en el conocimiento de la verdad de la palabra de nuestro Señor y Dios, con el fin supremo de llevar una vida agradable y consagrada al Señor Jesucristo, persona central de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Podemos afirmar que la palabra de Dios que quedó registrada para la posteridad en el texto pechita es profunda en su sencillez y sencilla en su profundidad. El vocablo pechita expresa en su significado mismo la cualidad principal de este texto: claro, sencillo, directo. En la mente de los recopiladores originales del texto pechita estaba la idea de presentar al pueblo de habla aramea o siriaca, como se la conoce en la actualidad, el mensaje de la palabra de Dios de una manera clara y directa, tal como lo había transmitido el Señor Jesucristo a sus apóstoles y al pueblo cuando Él se dirigía a ellos en su propio idioma, el arameo. Entonces recordemos, hermanos, que el antiguo idioma arameo hoy se le conoce como siriaco, el idioma de Siria. El Señor Jesucristo tenía como lengua madre el arameo, era su medio de comunicación cotidiano, era la lengua del uso diario en Israel en esa época, y por ende la lengua de uso común para el Señor, sus discípulos y el pueblo. El idioma hebreo estaba reservado para el culto entre la clase sacerdotal judía. El griego se utilizaba para la política y el comercio internacional romano de la época, pero el arameo fue el idioma en el cual Jesucristo dio su mensaje de salvación para los judíos y para los gentiles. Muchos eruditos concuerdan en que el Evangelio escrito es producto de su predicación oral en arameo. ¿Que el Señor Jesucristo hablaba hebreo? Por supuesto. ¿Que conocía el griego? Naturalmente. Él era Dios encarnado y se relacionaba con los sacerdotes en el culto, lo cual lo llevaría a usar el hebreo. Él conocía a políticos, militares y comerciantes romanos, tal vez les habló en griego o latín, pero su lengua de uso cotidiano fue indudablemente el arameo, y fue este idioma en el que predicó originalmente su evangelio. Acá usted puede ver una inscripción en arameo siriaco del año 6 después de Cristo de Biredik, Turquía, y ahí aparece la imagen, hermanos. Después vamos a dar vuelta a la hoja, que está en papel, un papel tipo cartón. Entonces acá aparece todo lo relacionado con el idioma siriaco o arameo que utilizaba nuestro Señor Jesucristo, como usted lo puede observar. Acá aparece una estela de Tel Dam, Israel, inscripción en arameo del siglo IX a.C., única evidencia arqueológica de la existencia del rey David. Entonces ahí usted puede ver aquel texto. A ver, con relación a la historia más actual, podemos decir lo siguiente. El arameo es uno de los idiomas más antiguos, ya que es contemporáneo del ugarítico y del acadio. Pertenece a la rama de los idiomas semíticos, es decir, de los descendientes de Sem, de los cuales también descienden el hebreo, el cananeo, el fenicio y el árabe. Era hablado por las tribus arameas alrededor del 1200 a.C. y va a ser el idioma oficial del imperio sirio, babilónico y persa, por lo que se convirtió en la lengua franca y universal del mundo conocido.
Es importante resaltar que durante el exilio babilónico los judíos adoptaron el arameo como su lengua de uso común y reservaron el hebreo solo para el culto. Prosiguieron hablando arameo hasta la época del Señor Jesucristo y aún hasta el siglo VI después de Cristo. El arameo siguió siendo ampliamente utilizado en el Medio Oriente. Cabe señalar que con la conquista de Alejandro Magno en esa zona se le comenzó a llamar siriaco, ya que en griego a Aram se le llamó Sur, de donde derivó Siria, y de allí terminó siriaco para referirse al arameo. El antiguo idioma arameo es hablado todavía hoy en algunas regiones de Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Israel, Georgia, Líbano, Rusia, Siria y Turquía por comunidades cristianas que lo utilizan principalmente en sus cultos. Entonces, hermanos, lo que conocemos como el antiguo arameo hoy es el idioma siriaco en los países que les acabo de mencionar. Ahora vamos a avanzar. Después habla acerca de la introducción de este libro. Aquí aparece un manuscrito del siglo V del Antiguo Testamento pechita, siglo V después de Cristo. Y acá tenemos un papiro pechita del siglo IX después de Cristo. ¿Por qué razón se lo resalto, hermanos? Porque el texto pechita en arameo es posterior a la Biblia Septuaginta, no es anterior, es posterior, corresponde a un escrito realizado en el siglo II después de Cristo. Y otros dicen que en el siglo V. Por ejemplo, aquí dice, el término pechita significa claro, directo, común, sencillo. Eso significa entonces pechita, hermanos. Es un texto claro, directo, común, sencillo. No hay consensos en cuanto al autor y base de este texto, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que fue una composición hecha en el siglo V después de Cristo por Rábula, obispo de Edesa, basándose para ello en diversos textos arameos traducidos del hebreo para el Antiguo Testamento que circulaban en esa época al oriente de Palestina. Entonces un texto posterior, hermanos, al texto griego de la Septuaginta y al texto masorético que corresponde al siglo II después de Cristo de los judíos. Explicaciones diversas de esta obra. Aquí habla acerca de la enumeración de los versículos. Varía en unos cuantos casos en virtud del texto pechita original. Difiere con respecto a los textos fuentes de traducción del hebreo y del griego. Los manuscritos originales no tenían divisiones de versículos, ni de capítulos, ni puntuación alguna. También aparece acerca de los nombres. Los nombres de algunas personas y lugares no coinciden con las versiones del hebreo y griego. En los que coinciden, optamos por dejarlos como son conocidos regularmente. En lo que no coincide, procuramos darles una fonetización lo más fácilmente pronunciable en español. A los nombres de las personas más conocidas de las escrituras se los tradujo como se conocen convencionalmente, aun cuando son diferentes en arameo. Para efectos de ayudar un poco en esto, hemos incluido al final de esta obra una sección llamada Relación de nombres de personas y lugares sobresalientes. Hijo, invariablemente con mayúscula cuando en pasajes mesiánicos o en el Nuevo Testamento se refieren al Señor Jesucristo. Nombre, va con mayúscula cuando hace referencia al nombre de Dios y no se menciona Yahvé, Jesús o Jesucristo. En Éxodo 5:23 con mayúscula, en el 27 con minúscula, va con minúscula cuando sí se menciona Yahweh o Yahvé. Este nombre no aparece en el texto pechita. El vocablo Maria es usado en la pechita, en las porciones donde aparece el nombre Yahweh, en el texto hebreo y en algunas porciones del Nuevo Testamento arameo. Eruditos del idioma arameo que consultamos afirman que Maria está formado por Mare o Mara, que significan Señor, y Yad, en forma cortada de Yahweh. Para su ubicación en el Nuevo Testamento de esta obra consultamos la traducción arameo-hebrea de la pechita, ver el estudio del nombre Yahweh en esta obra. Entonces, hermanos, en el texto original pechita dice Maria, ¿ya? Maria, que está formada por Mare o Mara, que significa Señor Yahweh. Entonces, eso significa Maria o Marya. Entonces, acá aparecen, hermanos, lo siguiente, por ejemplo, el método de traducción. Existen 3 métodos básicos de traducción de originales de la escritura de los diferentes idiomas del mundo. El método de equivalencia formal o literal, que consiste en la traducción palabra por palabra del texto original, generando una obra difícil de entender, orientada principalmente a eruditos y académicos. Es muy usada para las obras interlineales.
el de equivalencia dinámica o funcional, que consiste en una traducción que tiende a la paráfrasis, orientada a un público que no tiene cultura lector ni es estudioso de la palabra. Este método sirve como base para obras infantiles. Y por último, el de equivalencia óptima, que es el método que adoptamos los autores para llevar a cabo esta obra. El método de equivalencia óptima consiste principalmente en una traducción que se sustenta en el texto original, pero que a la vez procura presentar el mensaje de una forma clara, en lectura ágil y en lenguaje contemporáneo en el idioma de destino. Favorece la transmisión del sentido y propósito del mensaje hasta donde es posible, sin que afecte lo que dice el texto original. En caso de modismos o textos de difícil comprensión, se interpretan para entendimiento en lenguaje contemporáneo, pero informando al lector con nota a pie de página de otras acepciones o formas de lecturas o literalidades. Entonces, acá aparecen algunas explicaciones que se utilizan en esta obra de la Pechita. Después aparecen abreviaturas usadas en esta obra, y aquí ya comenzamos con el Antiguo Testamento. Hay una breve introducción al libro del Génesis, como usted lo puede visualizar. Libro del Génesis, en arameo Chipra de Berita, se traduce como libro de la creación, hebreo Berechit, que significa en el principio. El nombre Génesis, traducido de origen, fue tomado de la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, de la Septuaginta. Se considera que su autor fue Moisés y su fecha de redacción se sitúa alrededor del 1400 a.C. Es el primer libro de la Torá o Pentateuco. Nos relata la creación del universo, la portentosa obra de Dios en 6 días y el reposo en el séptimo, la creación del ser humano, la caída de Adán y la corrupción de la raza humana debido al pecado, el diluvio y el pacto de Dios con Noé, la torre de Babel, la razón de la proliferación de idiomas, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la vida y obra de los patriarcas, con énfasis en Abraham, Isaac y Jacob, la promesa a Abraham de bendición para las naciones de su simiente, las 12 tribus de Israel en Egipto, la experiencia de los israelitas en Egipto y el inicio de su posterior éxodo a Canaán. Entonces aparece una breve introducción del libro del Génesis, y aquí vamos a comenzar ya con la lectura. Comenzamos con el Génesis 1.1, capítulo 1, que dice así en la Biblia Pechita. Dios el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. El texto, como usted ya se dio cuenta, está formado por 2 columnas. Los capítulos y los versículos están en letra roja, como usted lo puede ver. Los puntos principales tienen un título y trae explicaciones a pie de página de algunas palabras arameas. Por ejemplo, aquí, arameo alajá significa Dios, deidad, la suprema deidad, hebreo Elohim. Después, arameo Maraipá, que se puede traducir triaba, tenía cuidado de, cobijaba, apreciaba, abrigaba, se cernía sobre, rondaba, se movía suavemente de un lado a otro. Entonces aparecen explicaciones de palabras arameas y abajo aparecen algunas referencias de textos bíblicos. Ahora vamos a hacer lectura de Génesis 2.4, que dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, Dios, hizo los cielos y la tierra. Recordemos que en el original dice Marya o Maria, ¿ya? Marya, que significa el Señor Yahweh o el Señor Yahvé, que es una abreviatura. Entonces en siriaco o en arameo dice Marya, Marya, y aquí lo tradujeron por Yahweh. Entonces, acá usted puede ver la aplicación en donde dice arameo, Marya, vocablo usado en la Pechita exclusivamente en referencia al Señor Yahweh. Mar significa Señor y Ya es apócope de Yahweh. El nombre Yahweh se deriva de la raíz Ayam, que significa ser o existir. Entonces, ese es el comentario que se encuentra a pie de página. Como lo decía el preámbulo, van a haber algunos textos en palabra roja que son proféticos relacionados con nuestro Señor Jesucristo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza, y tú le herirás en su talón.
porque allí se refiere a Jesús. Entonces, si continuamos avanzando, usted se da cuenta que esta Biblia continúa con las dos columnas. Como es una Biblia editorial Holman, tiene un papel de excelente calidad, no se trasluce de un lado hacia otro, porque esta editorial protestante es una de las más reconocidas para ellos. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo. Acá aparece la introducción del libro de los Salmos, ya que todos los libros de la Biblia tienen una introducción. Entonces vamos a hacer lectura del Salmo 1, que dice así: La dicha de los justos en contraste con los impíos. Dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda prosperará, no así el impío, que es como la paja que dispersa el viento. Por tanto, no prosperarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Y acá, con letra roja, aparece el texto profético, tal como lo decía en el preámbulo, relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 23. Salmo 23, que dice de la siguiente forma en la Biblia Pechita, que significa claro, sencillo. El Yahweh me pastoreará. Yahweh me pastoreará. Nada me faltará. En pradera de abundancia me hará morar. Hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma. Por senda de justicia me conducirás, por amor a tu nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré de mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo. Preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa como la vida. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Yahweh por largos días. Bella traducción de esta Biblia Pechita, hermanos. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 91, que dice así: Morando al abrigo del Altísimo. El que mora al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios glorioso dirá a Yahweh: Confianza mía, refugio mío, el Dios en quien he confiado. Porque Él te librará del lazo de tropiezo y de conversaciones ociosas. Entre sus plumas te librará y bajo sus alas te refugiarás, como armadura te rodeará su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni de intriga que ande en la oscuridad, ni del viento devastador al mediodía. Caerán a tu lado miles y miriadas a tu diestra, pero a ti no llegarán, sino que solamente verás con tus ojos, verás la retribución de los impíos, porque tú, Yahweh, eres mi confianza, y has puesto tu morada en lo alto. El mal no se acercará a ti, ni plaga tocará tu morada, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te protejan en todos tus caminos. En sus brazos te llevarán para que tu pie no tropiece. Sobre el aspid y el basilisco pisarás. Hollarás al león y al dragón, puesto que me ha buscado, yo lo libraré y lo fortaleceré. Por cuanto ha conocido mi nombre, él me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo fortaleceré y lo honraré, lo saciaré con larga vida y le haré ver mi salvación. Así que esa es la lectura del Salmo 91 en la Biblia Pechita. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comienza el Nuevo Testamento. Aquí está la introducción del libro de San Mateo. Continúan los dos párrafos, las explicaciones de las palabras arameas a pie de página, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo se encuentran en rojo. Entonces vamos a hacer lectura de Mateo capítulo 5, la verdadera dicha. Y viendo Jesús a las multitudes, subió al monte, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia.
Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Dichoso cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense y entonces regocíjense de gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bella lectura entonces de Mateo capítulo 5. Ahora vamos a hacer lectura de Juan capítulo 1, que dice así. Acá está la introducción del libro de San Juan, y acá vamos a hacer lectura de Juan 1, y dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Y en el comentario dice, otra excepción, la palabra. 1.1 arameo, dice atajá, vocablo utilizado en arameo para referirse a Dios. También se traduce la deidad, la suprema deidad. Entonces, ahí está entonces, hermanos, la explicación de Juan capítulo 1. Después, hermanos, si seguimos avanzando en esta Biblia, bastante interesante, después del texto del Apocalipsis, comienza los materiales auxiliares, en donde usted va a encontrar diferencias entre la Biblia Pechita y la traducción regular del hebreo y del griego. Acá, por ejemplo, dice diferencias entre Biblia Pechita y la traducción regular del hebreo y griego. Dice Biblia Pechita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, y traducción regular del hebreo, Antiguo Testamento, o griego, Nuevo Testamento. Entonces dice Génesis 2.2. Y fue en el sexto día, dice la Pechita, que Dios terminó su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. En cambio, en la que se realiza de la traducción original del hebreo, del texto masorético, dice, y Dios terminó en el séptimo día. En la Pechita dice el sexto, y aquí dice el séptimo, la obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Después, en Génesis 3.6, la Pechita dice, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y en las que Biblias que se derivan del texto masorético dice, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y agradable a la vista, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces el Apechita dice que era deseable para contemplar el árbol. En cambio aquí dice que el árbol era para alcanzar sabiduría. Entonces ahí usted puede ver diferencia entre la Pechita y la que se origina del texto hebreo. Después en Génesis 6.3 dice, entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, serán sus días 120 años. En el texto masorético hebreo dice, entonces dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Entonces aquí la Pechita habla de su aliento, y aquí habla en el texto masorético de el Espíritu de Dios. Entonces ahí usted puede ver que hay diferencias entre ambos textos, tanto de la Pechita como el texto hebreo con el griego, y aparecen varias diferencias, hermanos. Acá aparecen dos columnas más, dos columnas, y aparecen muchas diferencias entre un texto y el otro. Si usted se fija, nos aparece mucho material que sería muy extenso si yo lo mostrara en este video. Después dice fundamento del cristianismo genuino. Ya acá esto es más protestante, así que lo vamos a pasar de largo. Aparecen varios puntos. Después es bastante extensa esa sección, hermanos. Muy extenso, trae todo eso. Después aparece un breve diccionario español-arameo. A ver, acá aparece algo antes. Dice datos históricos y tradicionales relacionados al texto Pechita y otras obras en arameo.
Entonces aquí aparece un origen, por ejemplo dice origen del texto pechita a finales del siglo II después de Cristo, considerado el Diatessaron y el Vetus Siria como posibles fuentes principales. Su compilación definitiva se ubica en el siglo V después de Cristo. Manuscritos existentes más antiguos, fuentes, significado de pechita, canon del texto pechita, expansión del Evangelio al Oriente, expansión de la predicación del Evangelio en arameo, y aparecen más temas hermanos, eventos sobresalientes relacionados al arameo y texto pechita. Después aquí aparece un breve diccionario español-arameo, se da la introducción, se muestra el alefato arameo, donde usted puede ver allí el alefato en arameo. Después aparecen palabras, por ejemplo, adulación, significa chadaya, adular, chedai, adulterio, llevara, adulterio, 2, jebalá, adversario, aquelsarxa, adversario, buldebabá, adversario, Satanás, un adversario oponente, el adversario Satanás. Entonces ahí usted puede ver la equivalencia entre el español y el arameo. Es bastante extenso, hermanos, para poder conocer palabras en arameo. Después aparece aquí de aquello, relación de nombre de personas y lugares bíblicos sobresalientes. Aparecen los significados tanto en pechita, como usted lo puede ver aquí. Por ejemplo, Aarón, Ashrom, excelso maestro, Abdías, Obadiah, siervo de Yahweh, Abel, Javei, soplo, vapor vano, Abigil, mi padre se ha regocijado, Abimelech, padre del rey, etc. Entonces aparece allí el significado en pechita. Listado por orden cronológico la reacción a los libros de escritura del Antiguo Testamento, cuando se escribieron. Y usted puede ver que el primer libro que se escribió fue el de Job, después Génesis, Éxodo, Levítico, y aparece el año. ¿Se fija? Aparece todo allí cronológicamente, al igual que los del Nuevo Testamento, comenzando por el libro de Santiago, siendo el más antiguo. Tesalonicenses, Gálatas, Segundo Tesalonicenses, entre otros. Y después tabla de presencia y medida del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y aparecen la explicación de las imágenes, y finaliza como toda Biblia, Holman, con mapas a todo color de la Tierra Santa y del mundo antiguo. Y eso, hermanos, ha sido la revisión de la Biblia Pechita, que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que, tal como lo hicimos en este video, conocimos una Biblia Pechita utilizada por nuestros hermanos protestantes, que tiene un canon de 66 libros en vez de 73, como lo tiene una Biblia católica. Recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Pide al Señor que te dé su sabiduría, el conocimiento mediante la acción del Espíritu Santo, y que no te deje caer la soberbia, y que puedas aprender las Escrituras mediante la enseñanza de la Santa Madre Iglesia a través de la tradición apostólica que hemos heredado de los primeros cristianos hasta el día de hoy y del magisterio de la Iglesia. Nos vemos en los próximos videos, hermanos, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.